Donald Trump no es solo una figura política, es un fenómeno que ha dividido opiniones, generado debates acalorados y cambiado el curso de Estados Unidos en múltiples frentes. Desde que asumió la presidencia en 2017, sus decisiones no han dejado indiferente a nadie. Algunas han sido celebradas por sus seguidores como un acto de valentía y cambio, mientras que otras han despertado críticas, protestas y desafíos legales. En este vídeo vamos a sumergirnos en las decisiones más polémicas de Trump durante su mandato y entender cómo, años después, esas acciones continúan moldeando la realidad política, social y económica de Estados Unidos en 2025. No se trata solo de analizar hechos aislados, sino de comprender el impacto profundo que estas políticas tienen en la vida cotidiana de millones de personas y en la posición global del país. ¿Cómo una sola administración logró sacudir los cimientos de una superpotencia? ¿Qué consecuencias visibles y ocultas dejan sus decisiones? Eso es lo que descubriremos. Este recorrido nos llevará desde las reformas económicas y fiscales, pasando por las controvertidas políticas migratorias, hasta la postura en relaciones internacionales y la gestión de crisis nacionales. Prepárate para un análisis completo, sin censuras, con datos, contexto y testimonios que ilustran la complejidad de estos temas. Porque entender estas decisiones es clave para entender no solo a Trump, sino también el presente y futuro de Estados Unidos. Para entender la magnitud del impacto de Donald Trump en Estados Unidos, debemos comenzar por una de las decisiones que más debate generaron, la reforma fiscal aprobada en 2017. Esta medida, conocida como la Tax Cuts and Jobs Act, fue presentada como un impulso para la economía, prometiendo reducir impuestos a las empresas y, en teoría, fomentar la creación de empleos y el crecimiento económico. Sin embargo, aunque algunos sectores empresariales se beneficiaron con grandes recortes, la realidad para muchos estadounidenses fue otra. La reducción de impuestos a las grandes corporaciones incrementó el déficit federal y la desigualdad económica, generando un debate intenso sobre si estas medidas realmente ayudaron a la clase media o si simplemente profundizaron la brecha entre ricos y pobres. En los años posteriores, muchas familias estadounidenses vieron cómo sus salarios reales se estancaban, mientras que las grandes empresas acumulaban beneficios récord. Además, esta reforma fiscal tuvo consecuencias en la financiación de programas sociales esenciales, lo que afectó directamente a sectores vulnerables. Pero la reforma fiscal fue solo la punta del iceberg. Otra de las decisiones más controversiales fue la política migratoria, especialmente la separación de familias en la frontera sur. Bajo la excusa de proteger las fronteras y controlar la migración ilegal, la administración Trump implementó medidas que llevaron a la detención masiva de inmigrantes y a la separación de miles de niños de sus padres. Esta política causó una crisis humanitaria y desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos, activistas y líderes políticos denunciaron estas acciones como inhumanas y contrarias a los valores fundamentales de Estados Unidos. La gestión de esta crisis dejó al descubierto no solo la dureza de la política migratoria, sino también las profundas divisiones internas del país. Mientras un sector apoyaba estas medidas como necesarias para la seguridad nacional, otros las condenaban como una grave violación de los derechos humanos. La imagen de los niños en jaulas se convirtió en un símbolo de esta época, y la polémica continúa vigente, con debates sobre las consecuencias legales y sociales que aún persisten. Además, en el terreno de las relaciones internacionales, Trump adoptó una postura de «América primero», que alteró las alianzas tradicionales y desató incertidumbre global. La retirada del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el repliegue del Tratado Transpacífico, TPP, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, con Canadá y México, que derivó en el USMCA, fueron solo algunos ejemplos de su política proteccionista y nacionalista. Estas decisiones afectaron no solo la economía estadounidense, sino también su reputación y liderazgo mundial. El impacto fue profundo. Muchos aliados se sintieron abandonados, mientras que adversarios vieron una oportunidad para ampliar su influencia. Esta dinámica creó un escenario global más inestable y competitivo, con implicaciones que se siguen sintiendo en la actualidad.
La tensión comercial con China, por ejemplo, escaló bajo su administración, con la imposición de aranceles y sanciones que afectaron cadenas de suministro, mercados y consumidores. Por último, no podemos dejar de lado la gestión de la pandemia de COVID-19, quizás la prueba más dura para cualquier gobierno en décadas. La respuesta de la administración Trump fue duramente criticada por expertos y opositores, quienes señalaron una falta de coordinación, mensajes contradictorios y subestimación de la gravedad del virus. La polarización política y la desinformación generaron una crisis sanitaria y social sin precedentes, cuyas consecuencias se extendieron mucho más allá del ámbito de la salud. Este conjunto de decisiones y su manejo han dejado una huella indeleble en la sociedad estadounidense, desde la confianza en las instituciones hasta la cohesión social. La polarización alcanzó niveles extremos, y el país enfrenta aún hoy los retos de superar estas divisiones y reconstruir una narrativa común. En esta parte hemos visto solo algunas de las decisiones más polémicas, pero la lista continúa y cada una de ellas aporta claves para entender la complejidad de Estados Unidos en 2025. En la siguiente sección profundizaremos en las consecuencias a largo plazo, las reacciones sociales y políticas, y cómo estas medidas siguen influyendo en el presente. A medida que avanzamos en el análisis, es imprescindible examinar las repercusiones políticas y sociales que las decisiones de Trump han dejado en el tejido mismo de Estados Unidos. La polarización, que ya había ido en aumento en años anteriores, alcanzó su punto más alto durante su mandato. No solo en los discursos públicos y debates, sino en la división palpable entre comunidades, familias y generaciones. El auge de un discurso político basado en la confrontación y el rechazo hacia ciertos grupos sociales creó un clima de tensión constante. Movimientos sociales como Black Lives Matter ganaron fuerza y visibilidad, pero también enfrentaron una fuerte resistencia. La administración Trump, con sus posturas y retórica, fue señalada por muchos por avivar esta división, incluso exacerbando sentimientos de desconfianza hacia medios de comunicación, instituciones gubernamentales y otros actores clave en la democracia. Este ambiente cargado desembocó en eventos sin precedentes, siendo el asalto al Capitolio en enero de 2021 uno de los episodios más dramáticos y simbólicos. Este hecho puso en evidencia no solo la crisis institucional, sino también la fragilidad de la cohesión democrática estadounidense. Aunque ocurrió tras la presidencia de Trump, sus años en el poder crearon las condiciones para que ese momento se manifestara. Este evento marcó un antes y un después en la percepción interna y externa del país. En cuanto a la economía, más allá de la polémica reforma fiscal, la administración Trump dejó un legado mixto. Si bien durante ciertos periodos previos a la pandemia se registraron tasas de desempleo bajas y crecimiento económico, el modelo seguido generó desequilibrios que ahora se sienten con fuerza: inflación creciente, brechas sociales ampliadas y una deuda pública que continúa en aumento. La pandemia expuso vulnerabilidades en el sistema de salud y en la estructura laboral que aún requieren soluciones profundas. Por otro lado, Trump también dejó una huella en la esfera judicial. Durante su mandato, nombró a varios jueces conservadores a la Corte Suprema y a otros tribunales federales, decisiones que han tenido y tendrán un impacto duradero en temas clave como derechos reproductivos, legislación ambiental y regulaciones laborales. Estos nombramientos han influido en el rumbo de la legislación y la interpretación de leyes que afectan a millones de estadounidenses, en especial en momentos de debates intensos sobre derechos civiles y libertades individuales. No podemos ignorar tampoco el papel que la tecnología y las redes sociales jugaron en su comunicación política. Trump supo utilizar estas plataformas para llegar directamente a millones de personas, saltándose canales tradicionales. Esto generó una nueva dinámica mediática, pero también alimentó la desinformación y la polarización. La relación conflictiva con plataformas como Twitter y Facebook terminó con la suspensión de sus cuentas, abriendo un debate sobre la libertad de expresión, censura y responsabilidad en el mundo digital. Mirando hacia el futuro, la influencia de Trump no termina con su salida de la Casa Blanca. Su figura sigue siendo central en el Partido Republicano y en la política estadounidense en general. Su estilo, sus ideas y su base de seguidores continúan moldeando la agenda política, incluso cuando otros líderes intentan distanciarse o redefinir el rumbo del país. En conclusión, las decisiones más polémicas de Donald Trump han dejado un legado complejo y multifacético.
Afectaron desde la economía y la política hasta la cohesión social y la posición global de Estados Unidos. Estos efectos no se resuelven de la noche a la mañana, son procesos que se desarrollan y transforman con el tiempo, y que seguirán siendo tema de análisis y debate en los próximos años. Para cualquiera que quiera entender el presente y futuro de Estados Unidos, analizar el impacto de Trump es indispensable. Más allá de opiniones o simpatías, estos hechos son parte de la historia reciente que está moldeando el país y el mundo.